Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Tengo entendido, Ricardo, que México es uno de los países, seguramente el tercero, me parece que alguna vez me comentaste, con una mayor diversidad en el planeta. Es decir, que cuando tú me hablaste, cuando tú me hablas de que se ha estado investigando con una planta similar a la de Indonesia en México, y que se han detenido los ensayos o las investigaciones, ¿cuál sería el papel del Estado para continuar con el desarrollo de ese u otros medicamentos, ya que la biodiversidad la tenemos? Bueno, sí, somos un país megadiverso y en plantas creo que estamos en quinto lugar. Hay otros, pero por ejemplo las especies o los géneros químicos o los taxa, botánicos, o no respetan fronteras. Entonces, esas sustancias están en un árbol de Malasia y están en un árbol de México. Y no saben de fronteras, ¿no? Saben que pertenecen a la misma familia botánica, entonces, y al mismo género, y son diferentes especies. En todo caso, pues sí he estado yo comentando en varios foros, y también publicado en varios foros, de que lo que se requiere son programas nacionales de investigación en plantas, bueno, que es lo que me gusta, plantas medicinales, patrocinados por el Estado, porque no solo se necesita que la industria farmacéutica, que no puede uno criticar o decir que no son capaces, tienen una amplia experiencia y capacidad técnica, pero se requieren alternativas, especialmente para enfermedades poco atendidas, enfermedades típicas de nosotros, o a lo mejor enfermedades que son comunes a nuestro medio. Y ese papel lo debe desempeñar el Estado y organizar la investigación, porque si bien nos financian la investigación, nos dan dinero con CONACYT o a través de las universidades, es insuficiente para hacer el desarrollo de un medicamento. Es decir, podemos llegar hasta una etapa preclínica y ver que pues sí, detuvo la replicación o detuvo la actividad de una enzima o la replicación del virus en ensayos in vitro, y ya está, y hasta ahí podemos llegar. Entonces se necesitan inversiones más fuertes, sin ser en el orden de $2,000 millones, y hay experiencias de programas patrocinados por el Estado, por los estados, por los gobiernos, en muchos países del mundo. Empecé hablando del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que siendo el país más capitalista, mete dinero público a buscar curas contra el cáncer, que luego desarrollan las compañías farmacéuticas. Pero hay experiencias en Brasil, en China, en México, y en México desde el siglo XIX. Entonces, donde se ha buscado eso. Entonces, creo que sí, los países en desarrollo con una alta biodiversidad y que tienen una comunidad científica pequeña pero activa, pues pueden enfrentar el reto si es que el Estado pone los recursos y la organización que se requiere para todo eso, porque con proyectos individuales como hoy día se hace, pues se puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Y también dispersa los esfuerzos, porque cada investigador, decimos, pues traemos nuestra planta bajo el brazo, ¿no? Así, yo traigo mi árbol calophyllum, ovarí, el laurel, una serie de plantas que trabajo, y otro traerá otras, el cuachalalate, en fin, y entonces hay una dispersión de esfuerzos que debería organizar el Estado a través de un programa nacional de investigación en plantas medicinales y basarse en las experiencias que han tenido otros países, como ya mencioné, China, Brasil,
y el propio México, que tiene experiencias tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. ¿Nos puedes contar algo acerca de esas experiencias en el siglo XX, por ejemplo? Pues, ¿qué más que las investigaciones que llevaron al Premio Nobel de Medicina en 2015, que se le otorgó a la doctora Yu Tu por descubrir un nuevo medicamento, una nueva sustancia contra la malaria? Y esto a partir de una planta que se usa en la medicina tradicional china y que se llama Xinghao. Entonces, y este descubrimiento pues es muy interesante porque si vemos el contexto en el cual ocurrió, vemos que también era un proyecto secreto militar de China, porque ocurre en la época en que Vietnam del Norte estaba en conflicto, en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. Y ambos ejércitos se enfrentaban a un enemigo en común o a dos enemigos en común. Un mosquito que transmitía un parásito que causa la malaria, un plasmodio. Entonces, los soldados de ambos ejércitos morían tanto por las balas como por este parásito, porque los medicamentos disponibles, como la cloroquina, ya eran ineficaces o eran bastante ineficaces porque el parásito había adquirido resistencia. Hoy día la cloroquina ha vuelto al foro por la hidroxicloroquina, un derivado que se menciona que se ha usado, se puede usar, está en debate para lo del COVID. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Pues Vietnam pide ayuda a su aliado China y China moviliza a sus científicos y ordena la creación del programa secreto 523. Esto es por mayo 5 y el 23 de mayo el presidente Mao Zedong tiene esa reunión y dice, a ver, 500, 600 científicos chinos para que encuentren un medicamento contra la malaria, con diferentes grupos que son sintéticos, hierberos, en fin, no sé si había homeópatas, pero en fin. En todo caso, eran diferentes grupos en una especie de competencia interna para ver quién puede desarrollar un medicamento para dárselo a Vietnam y que siga combatiendo. El grupo más exitoso fue el de la doctora Yu Tu de un centro de medicina tradicional china que investigó un sinnúmero de plantas medicinales de la tradición china y entre ellas la más efectiva fue el Xinghao, que es Artemisia annua, una planta de la familia de las compuestas, de la cual encontraron una sustancia que llamaron artemisinina o Xinghao Su, esencia del Xinghao, y que se probó de inmediato en soldados enfermos con buenos resultados. Right. ¿Sí? Entonces, y luego, perdón. No, perdón, sigue. Lo que ocurrió fue que pues la guerra de Vietnam afortunadamente concluyó y 5 años después, o unos años después, para no ser impreciso, porque ahorita no lo recuerdo exactamente, pues el gobierno chino autoriza a sus científicos a divulgar estos resultados científicos en el mundo occidental y años después organiza una conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre malaria en China, donde el plato fuerte es la presentación de los resultados de este nuevo medicamento, de esta nueva sustancia extraída de plantas, o de una planta, de una especie vegetal, de la medicina tradicional china. Y entonces el mundo se queda asombrado, claro, primero dudoso, ¿servirá eso? Se empiezan a probar, muchos laboratorios empiezan a probarlo, se empiezan a hacer ensayos en todo el mundo, se hacen derivados, y empieza a recibir años después varios premios que preceden al Nobel. En el resultado final, muchos años después del fin de la Guerra Mundial y muchos años después de la guerra de Vietnam, la doctora Yu Tu recibe este premio que les costó trabajo al Comité Nobel saber a quién otorgaban, porque como buenos comunistas,
el orden en el que estaban los autores era alfabético y no se sabía quién era el que no seguía los protocolos de jerarquías que se acostumbra en la ciencia y que paradójicamente para muchos, el último y que lleva la estrellita, que es el autor para correspondencia, es el autor más importante, mientras que el primer autor viene siendo, digamos, el que más participó haciendo los experimentos. Pero el jefe de grupo es el que va al último. Bueno, también puede ir al primero, dependiendo del jefe de grupo donde se ponga, pero se acostumbra que vaya al final de la lista de autores. Y en este caso estaban en orden alfabético. Entonces, pues viendo los récords y quién hablaba, porque ahí sí no podían hablar los 15 que habían trabajado o los 10 que habían trabajado, pues era la doctora Yu Tu la que hablaba a nombre de su grupo, ¿no? Entonces decidieron que se le otorgaría el Premio Nobel de Medicina. Entonces, ese es un éxito de un programa patrocinado por el Estado en un contexto bastante complicado y que fue exitoso. Y experiencias en ese sentido hay también en Brasil, también hay en México. Y entonces, no creo que se haya gastado $2,000 millones. Yo creo que si acaso la 10ª parte para desarrollar un medicamento. Me imagino que tiene que ver con los $1,000 que se le pagan a cada paciente y que no sé si en México está en estos momentos en condiciones de pagar para las fases más avanzadas de prueba de los fármacos, ¿no? No, perdón. Ahorita en este momento la gente quiere ser verdaderamente voluntarios. ¿Quién no quiere ser voluntario? Se ofrece uno hasta pagando uno para que lo pongan en la lista de los que van a ser vacunados o se va a probar la vacuna. Eso es en el esquema normal, pero en este momento hay más voluntarios, no se necesita estarles pagando. Por eso muchos países están ofreciendo sus vacunas para que se hagan pruebas clínicas. Entonces, ¿por qué dirías tú que México no ha podido desarrollar una vacuna contra el coronavirus? Okay, bueno, yo no puedo hablar de vacunas porque no soy experto en vacunas. Disculpa. Para empezar, yo lo que conozco son fármacos, entonces es otro tipo de producto. En este caso, y lo que tengo es un poco de experiencia con virus, pero VIH, pues es todavía estoy aprendiendo algo, pero se pueden desarrollar fármacos antivirales. ¿Y por qué? Pues porque no estamos organizados para eso, porque si bien se apoya la investigación, como mencioné, está dispersa, entonces no hay forma no se está organizando, y lo poco que se sacó, bueno, sacó el CONACYT unas convocatorias y sacó la UNAM unas convocatorias, pero a mi modo de ver insuficientes, o sea, el número de proyectos aprobados y montos. Entonces, si en la primera fase la UNAM aprobó, digamos, 5 o 6 proyectos con $2 millones al año, eso, en mi opinión, es insuficiente. De CONACYT no puedo hablar porque no sé cuántos proyectos aprobaron, que se someten por todas las inercias que ya tenemos a la evaluación de los pares, que eso es muy de la academia. Pero eso es para circunstancias normales, a ver si tu proyecto tiene mérito. Pero en este caso, pues se tendría que haber organizado de otra forma, pero claro, pues eso es cuestión de las autoridades, tanto de CONACYT como de salud, y pues uno en su posición, pues solo puede uno opinar, porque no está uno al frente de la toma de decisiones, ni de la cantidad de recursos que se tendrían que destinar, que en este caso tendrían que haber sido mucho mayores. Y entonces sí, que convoquen a quienes hayan tenido cierta experiencia con antivirales, por ejemplo, en este caso, o vacunas, y entonces que piensen a ver qué pueden proponer y cómo vamos a colaborar, por ejemplo, con los virólogos, si ya tienen
en qué tipo de ensayo podemos probar las sustancias que nosotros obtenemos, en fin. Entonces, se necesita una organización, por eso digo, se necesita un programa nacional de investigación en plantas medicinales, bueno, no solo para atender emergencias, sino enfermedades que le pueden interesar al país. Aunque la diabetes está muy bien, bueno, hay muchos medicamentos, pero de todos modos no cae mal que un país le invirtiera a diabetes, que es una de las principales causas de muerte, ¿no? Entonces, y así por el estilo, es cuestión de que organizar los esfuerzos, pero eso lo tiene que hacer, pues no sé, más bien la autoridad, pues estamos acostumbrados a que nos organicen, y si no nos organizan, es difícil organizarnos o autoorganizarnos. Entonces, pero aparentemente, pues si no, va a tener que hacerse ese tipo de asuntos, de que grupos de académicos, pues digan, bueno, pues autoorganicémonos y cada quien con el poquito dinero que tengamos, pues definimos metas, definimos tareas, porque de otra forma, si las autoridades no están conscientes, o nuestros representantes no se los logran transmitir a las autoridades políticas, y esto también tiene que ver mucho con la incultura científica que tienen los políticos. Los políticos dicen, los técnicos. En la palabra técnicos entran todos los demás, ¿no? O sea, el político es el que sabe cómo o ve la visión del aeropuerto, del tren o de la refinería, y el técnico pues nada más hace los cálculos, en fin, es una visión, pero creo que les hace falta bastante, y en muchas disciplinas, un conocimiento científico, porque el mundo se ha vuelto, cada vez depende más de los conocimientos científicos, y el público tiene que opinar, tiene que saber, y tiene que impulsar este tipo de proyectos, iniciativas. La ciudadanía mexicana quiere que haya un centro de investigación para atender enfermedades emergentes, sí o no, puede ser promesa de campaña, de dónde va a estar, y que pongan el dinero y que pongan a la gente que debe estar, pero tiene que estar consciente de muchas de estas cosas y debe dejar de ser una ciudadanía un poco apática. Y para poner un ejemplo, simplemente el agua, o sea, ¿a cuántos ciudadanos les importa de dónde viene el agua? Lo único que quieren es abrir su llave y que salga. ¿Les importa saber que en la Ciudad de México el 70% del suministro de agua viene de pozos y que nos estamos acabando los recursos del futuro, y que dentro de 100 años o 200 años nos pueden que nos estén pues ahora sí, coloquialmente, mentando la madre la gente de esa época, porque la generación del siglo XX y del siglo XXI se bebió todos los recursos y no hizo nada por preservarlos. Le interesa a la ciudadanía saber de dónde viene el agua, qué acciones se tienen que hacer, y creo que en ese sentido también la ciudadanía es apática. Y ahora sí les está importando un poco los temas de salud, porque todos queremos la vacuna, todos queremos un medicamento, pero para tenerlos o para haber estado preparados, pues tenemos que hacer algo e impulsar políticas públicas. Incluso Ricardo, bueno, aquí algo que veo también que tiene que ver con lo que mencionabas de la doctora Yuyutú y su vacuna de la malaria, y esta necesidad de que el Estado sea organizador, al menos tome un papel más importante, y también me queda, no sé, un poco la idea en que la política se ha influido en esto, pero en un sentido en el cual al venir de una corriente neoliberal que se le llama, el papel del Estado se fue diluyendo. Es parte de la política neoliberal, ¿no? Y cualquier esfuerzo estatal que se toma por hacer algo es comunismo. Y incluso eso comentábamos el otro día en una plática, Adriana y yo, de que qué pasa con la vacuna rusa, ¿no?
Por ejemplo, yo personalmente pienso que son resabios de tantos años de adoctrinamiento por medios de comunicación, por todo eso de que los rusos son los malos, ¿no? Siempre fueron el villano en las películas, caricaturas que veíamos niños, Rocky Bullwinkle, recordaba yo, cosas así, eh, que, que ahora hacen que cualquier estado, incluso el estado mexicano, el estado norteamericano, ¿no? Si quiere tomar una acción de estado, enseguida provoca dentro de grupos políticos una reacción negativa, ¿no? Eso es comunismo, eso no se puede. Y eso afecta este trabajo, incluso desgraciadamente en la misma población, ¿no? Porque queremos libertad, pero queremos que el Estado, que nos dirijan, pero que nos dejen ser libres y algo así. Que no intervenga. Sí, pero ahorita precisamente es un buen tiempo para el debate en todo esto, porque a la gente creo que ahorita no le importa si es Pfizer, es rusa, es China, lo que ya quieren es, ya queremos es salir, hacer la vida normal, estar vacunados, tener la garantía de que si nos enfermamos vamos a tener medicamentos eficaces. Y creo que en ese momento no nos importa si viene del comunismo, del budismo o de dónde nos venga o del capitalismo. Pero claro, las que están organizadas, por eso los que tienen una forma de trabajar, pues sí son las grandes compañías farmacéuticas que justamente se están reposicionando socialmente, porque, bueno, puede que nos gusten o no nos gusten o no sé qué, pero sin duda alguna tienen competencia técnica y científica para hacer esto. Lo saben hacer y tienen recursos suficientes para hacerlo. Entonces, pues se están reposicionando socialmente en el sentido de que, pues sí están salvando en cierta forma a la humanidad y entonces, pues pueden asegurar su negocio más tiempo. Y yo no llamo a cancelar eso, simplemente que debe haber otro canal, otra forma de hacerlo. Es como si pensáramos que todas las universidades deben ser privadas o todas deben ser públicas. O sea, bueno, debe haber una diversidad de universidades con diferentes enfoques y cada quien puede enfocarse a algunas cosas. Entonces, si falta investigación en enfermedades poco atendidas, etcétera, pues entonces, o queremos usar nuestros recursos, entonces, pues ahí puede entrar el Estado. Y no es una discusión más allá de las ideologías, pero sí se requiere una cierta también, pues, entendimiento de que el mundo se ha vuelto muy complejo. Es un mundo que requiere de conocimientos de ciencia y tecnología, sí o no a los transgénicos, sí o no a los plaguicidas. En fin, hay una serie, sí o no a la energía fósil, o hasta dónde. Cada vez es más complejo esto. Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM, Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Una producción de Videomaniac.